Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Coscast. El día de hoy me acompaña Brenda Estrada. Brenda que es actualmente instructora y propietaria de Sky. Hola, muchas gracias por invitar. Que no, pues seas bienvenida aquí por primera vez en el podcast. Ya habíamos hablado bastante tiempo De de venir. venir, ¿no? Y Sí. platicar y todo ese rollo, pero hasta ahorita como que se dio toda la situación, ¿no? Pues Porra, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho de Porra las películas como de triunfos robados, el ritmito de Hey Mickey, you're so fine y todo Ah, eso. sí. Pero a ti, ¿qué es lo primero que recuerdas o por qué te interesaste por la porra? Pues mi primer recuerdo, yo estaba en la secundaria cuando vi una presentación de unos chicos, ¿no? Que eran porristas. Y yo decía, ay, qué padre. Se me hizo súper padre todo lo que hicieron, así como se presentaron y todo. Y yo previo a eso, pues había hecho más deportes, pero no me llenaban del todo. No era algo así que yo disfrutara en un 100%, ¿no? Que yo dijera, wow, yo lo quiero hacer todo el tiempo. Y ya se prestó a que pudiese entrar a un grupo que fue de los mismos chicos que yo vi en la presentación, porque yo decía que yo sentía como que yo podía ser buena en eso. Yo era muy pequeña, lo era muy delgada, entonces ya se dio la oportunidad. Yo no conocía que hubiera así aquí ese deporte, bueno, así como tan establecido. Y ya, pues se dio la oportunidad de entrar a una academia, entré y fue como inicié, así en secundaria, de tercero de secundaria a primero de prepa en ese inter. ¿Y qué fue lo que te atrapó? O sea, a diferencia de, por ejemplo, muchas disciplinas que has practicado. Siento que, por ejemplo, es algo que a mí me atrapó como atleta y es algo que yo siento que les ha atrapado a mis atletas. O sea, que no es muy difícil evolucionar en ese deporte, porque y también es muy gratificante los resultados. O sea, es muy como adictivo, pues, como muy adictivo hacerte, como el sentir ese sentimiento de adrenalina, emoción y luego a la vez miedo por las cosas que haces, ¿no? O que implica el deporte, pues los lanzamientos, que la gimnasia, que los saltos. Y es como una combinación de muchas disciplinas. Entonces siento que esa combinación es lo que atrapa mucho. Al menos es lo que a mí me atrapó y siento que es lo que atrapa a mucha gente ese deporte, que es un deporte que combina varias disciplinas y que lo hace así como muy versátil, muy versátil. Y luego, pues claro, ¿no? El glamour, a todas las mujeres nos encanta el glamour. Entonces el glamour del peinado, del maquillaje, del uniforme, creo que es algo que te atrapa mucho más todas las emociones que implica estar dentro de él. Es algo a mí se me hace muy bonito. Siento que también es algo que atrapa mucho a las niñas, ¿no? Todo ese mundo. Y bueno, por ejemplo, la, la porra, pues apenas ahorita como que aquí en esta ciudad pues están viendo varias escuelas, varios lugares, pero cosa que antes no, era difícil encontrar un lugar antes para entrenar. Sí, yo me acuerdo que cuando yo dije, mamá, yo quiero entrar ahí, y me acuerdo un chorro que le rogué a mi mamá, no, es que está muy peligroso, me decía, es que está muy feo, y no, 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 no. Había dos academias y un equipo que entrenaba en un club deportivo. Mm, Entonces, pues sí, era muy poquito, o sea, nada más tenías dos opciones, y luego, claro, ¿no? Pues como en todas las áreas, pienso yo, mm, o sea, pues la rivalidad. Eso sí es muy, eso es como muy clásico, ¿no? Que sale la rivalidad en triunfos robados. mm. Tal vez no tan así existen, pero sí existe cierta rivalidad. Entonces, pues nada más tenías dos opciones, si acaso tres, pero el otro equipo al tiempo se disolvió. Mm. Entonces, pues nada más te quedaban dos opciones. Había dos academias. Y ahorita ya hay, pues aquí en la ciudad hay cuatro o cinco Mm. que ya, pues que ya laboran, que ya ha crecido un poquito más el deporte y un poquito más de flujo de personas, ¿no? Que hacen el deporte. Antes era así como muy raro Mm. decir, eres porrista.
a ver, échate una porra, a ver, échate una maroma, te decían, ¿no? Y, caray, pues no, la verdad no, no me echo una porra y no, así como que una maroma. Eso era algo así como muy, muy gracioso. ¿Y qué fue lo que te motivó pasar de, bueno, de entrenar porra, estar en equipos, a decir ahora sí, a dar el paso de hacia una escuela, convertirte en entrenadora? Eso, fíjate que me acuerdo así como algo muy fresco, ¿no? Como que algo que me repito mucho y más ahora, ¿no? Que como entrenadora. Yo inicié porque yo quería hacer un servicio. Yo lo inicié como un servicio, vaya. En la primaria que yo estudié, la primaria, vaya, Ujú, ahí yo fue como inicié un equipo pequeño. Yo decía, pues yo quiero pues abrir un equipo y no sé, me entró la iniciativa como más como ser una entrenadora, reconocimiento, dinero, lo que se pudiese dar, era más bien como que yo algo que quería devolver. Y en ese entonces, pues lo inicié en una primaria en agradecimiento porque yo recuerdo mi primaria con mucha felicidad. ujú, Entonces, fue así como que ahí inició todo. Inicié con un equipo, eran como 20 niñas, entre ellas mi hermana. ujú. Entonces era así como que la que me apoyaba. Siempre ha sido como mi porrista así, la que nunca me ha dejado. Entonces, de ahí yo empecé a notar que era buena y que me iba bien en el sentido de que había niños que creían como que en el trabajo y había papás que creían en mi filosofía de trabajo. Entonces, inició algo como un servicio a la comunidad, como algo, ¿cómo explicarlo? Como yo queriéndoles devolver lo que ellos habían hecho por mí de lo bonito, de los años bonitos que había pasado ahí. Y fue como que yo lo que quise devolver. Se abrió el grupo, lo inicié, fueron muchas niñas y me empezó a ir bien y empezó a llegar más gente. Y me decían, ay, es que tú eres muy bonita y es muy bonita entrenadora. Claro que de inicial pues, uy, tenía muchos errores técnicos. Ahorita los veo y digo, qué vergüenza cómo Ujú. llevaba esas cosas o cómo hacía, pero pues vas aprendiendo y te vas puliendo. Bueno, y en retrospectiva que ya mencionas lo de que has visto fallas, ¿no? O has pensado, autoevaluado, ¿no? La primera vez que hiciste una clase, ¿te sentías preparada o cómo fue tu estado de ánimo en ese momento? No, 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 yo no estaba preparada, claro que no, estaba nerviosa. Y luego mi primer equipo yo lo inicié a los 16 años. O sea, estaba bien chiquita, era otra niña más. Mm, Pero en aquel entonces, yo tenía un amigo y fue el que me ayudó a iniciarlo y él como que me daba tips de que, mira, en primer clase les puedes poner esto, les puedes poner acá. Y me daba así como una guía, me ayudó un tiempito y luego ya me dejó, sí, ya seguir pues sola el proceso. Sí, ya no, este, me dio como cierto acompañamiento. Siento que la ventaja que he tenido todos estos años, pues es de que mi mamá es maestra. ujú. Mi mamá es maestra, entonces todos los años la he visto, pues todo este tiempo, ¿no? La he visto dar clases, la he visto tratar con niños, he estado muy cerca de los niños porque mi mamá es maestra de preescolar, entonces como que se me dio, se me facilitó por ese lado. Entonces no fue tan difícil, pero sí al inicio recibí un poco de acompañamiento. Bueno, y ahora que te ha tocado estar en la parte de la enseñanza y que estuviste en la parte de también ser el atleta y competir, ¿qué diferencias has encontrado en ambas etapas? Bueno, pues definitivamente, pues como atleta, pues tienes otro, no sé, como otra perspectiva, ¿no? Así como más el enfoque de, híjole, me tienen que salir las cosas, es cierta presión por la cuestión de, pues del trabajo, ¿no? Que te pone el coach, pero yo creo que a pesar de que sí son nervios, a pesar de que sí es cierta exigencia, jamás lo voy a sentir como ahora lo siento de entrenadora. De entrenadora creo que es el compromiso que tú tienes con los alumnos, más el compromiso que tienes con los papás,
más tus propias expectativas de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres lograr. Entonces, ambos son muy gratificantes, es un trabajo muy, muy lindo el ser atleta, el ser entrenadora, pero yo creo que definitivamente a mí lo que más me llena es ser entrenadora más que atleta. El ser atleta es muy bonito, lo disfrutas porque obviamente son los nervios del escenario, son los nervios de sacar cosas nuevas, la emoción de nuevos elementos, de nuevas experiencias en rutinas, en viajes, competencias, no sé. Pero como entrenadora siento que aumenta esa responsabilidad, esa expectativa, y cuando lo cumples y cuando vas bien, uff, o sea, es totalmente, es un sentimiento muy bonito. Definitivamente es algo que es muy gratificante, muy, muy gratificante. Más que el dinero, más que la cuestión, tener mucha gente, tener poca gente, o sea, el tú dar el servicio y hacer que logren cosas es mejor porque también es tu logro. Y bueno, has cosechado muchos logros ahorita en Sky, que pues es un emprendimiento que tú decides hacer ya hace varios años. ¿Cómo fue que empezó tu idea o cómo fue que decidiste ahora decir, pues dejo los equipos, ahora me voy a me voy a enfocar, perdón, a hacer mi propio proyecto que es Sky? Uy, es que eso es un tema delicado. No Uh, se crean. Chismecito. Sí, 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 es un chisme largo Mm. y bastante interesante. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que ya ahora grande, ¿no? Pues, bueno, ni tan grande, pero ya, pues con un cierto nivel diferente de madurez, digo, pues la vida te orilla a incomodarte en lugares para que puedas hacer cosas. Entonces siento que fue lo que me pasó. Eh, yo inicié en una academia y agradezco, o sea, lo básico que ellos me enseñaron, mis bases vienen de ahí, pero ya en un momento era pues poco sano yo seguir ahí, pero yo tenía mi equipo. Entonces, en ese entonces muchas mamás me decían, es que tú tienes el potencial de hacer lo tuyo, tú tienes mucho potencial. Y mucha gente me decía, es que, ¿por qué no haces lo tuyo? ¿Y por qué? Porque yo sufrí mucho emocionalmente, la verdad, fue una etapa dura. Sí, emocionalmente fue pesado, pero pues te digo, la vida te incomoda para que tú salgas y logres hacer cosas diferentes. Entonces de ahí salió Sky y decir, bueno, pues no puedo dejar a los niños, porque en ese entonces como entrenadora, lo que decía ahorita, sientes mucha responsabilidad. No nomás es como, pues ya, no los entreno y ya, que cada quien haga lo que quiera hacer. Yo sentía como mucha responsabilidad de ellos porque yo llevaba 5 años ya con esos chicos entrenándolos, los conocía de edades muy pequeñas, entonces, pues, no sé, yo dije, tengo que hacerlo, o sea, lo tengo que hacer. Mi primer año fue súper complicado porque yo estaba en un espacio súper pequeño, yo no sé cómo le hacía porque era un espacio súper pequeño y inicié con un entrenador, un preparador físico de fútbol americano, él fue como que me dio la oportunidad. Y yo le debo, bueno, no que le deba, pero yo siento que muchos de los consejos que él me dio es algo que yo sigo implementando y que de su filosofía de trabajo puedo decir que copié mucho y que me gustó mucho su filosofía y fue como inicié y como dije, me puede ir bien, si soy buena, los chicos creen en mí, los papás creen en mí, voy a iniciar el proyecto. Inicié el proyecto y hubo papás y llegaban niños, no eran muchos, ¿verdad? Eran bien poquitos, la verdad. Eran así. A mí se me hacían muchos, pero ahorita son poquitos. Eran a comparación, ¿no? De ahorita. Y, y bueno, pues así inicié y después me hablaron de escuelas y luego trabajé en la normal y también duré muchísimos años en la normal y en la normal me fue muy, muy, muy bien. Trabajé en el colegio y en el colegio este, yo decía, es que es un colegio bien pequeño, no voy a trabajar ahí porque es un colegio muy chiquito. Y de ahí, básicamente, fue donde yo
ahorita actualmente Sky, sus bases son de ese colegio, porque era un colegio muy pequeño y fue donde me hablaron y me dijeron, ay, ¿no quieres poner por no sé qué? Yo decía, ay, pero está en chiquito, ¿cuántas niñas Ujú. pueda tener? Y entonces ahí me di cuenta porque me empezaron a hablar de la par de otra prepa y así se fue llenando y entonces decía, wow, o sea, hay gente que cree en mi trabajo y que me está yendo bien y fue como decidí, sí, tengo que seguir en esto. Lo pausé un año y fue después cuando abrí Sky ya así en un local grande y todo con, pues ya no como más formal. Sí, claro. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando una vez me hablaste por la noche de que, oye, es que necesito un volante para lo que fue la primera vez que hice Sky. Sí, Y algo que no sé si te lo pregunté ese día y que de repente sí me quedo así de que, ay, ¿por qué Sky? ¿Por qué el nombre Sky? fíjate que es algo, pues a lo mejor dirán que es así como muy místico, ¿no? Ujú, Pero no sé, a mí se me hace que, por ejemplo, el cielo, pues no, es algo que no tiene límite. Cuando es algo también como muy bonito porque por lo general cuando a quien sea que le recen, le oren, pues todo el mundo voltea al cielo y ujú. pide, ¿no? Ay, te pido Dios. Entonces a mí eso es un significado importante, que cuando tú pides algo, se lo pides a quien tú, de quien ustedes sean creyentes, pero y levanta la cabeza ahí. Y eso para mí es un significado, te digo, muy, muy bello. Y decía, Sky es azul, es un, no tiene límite, o sea, es algo que es, aparte es una temática muy linda, muy bella, y de ahí salió. Cabe recalcar aquí, importante que Ari fue la primera persona que hizo mi primer logo. Yo todavía lo tengo Sí, guardado ahí porque en su momento haré una línea del tiempo de toda la evolución que ha tenido este proyecto. sí, ha crecido mucho. Y, por ejemplo, sobre todo que emprendes y luego te toca que cae la pandemia. Oh, sí. Difícil de sobrevivir, sobre todo en el segmento que te desenvuelves, que es estar en un espacio donde pues estás haciendo ejercicio, estás sudando, estás en un espacio cerrado. ¿Cómo lidiaste tú con eso? Uf, la pandemia fue algo impresionante. Fue donde cambió muchas cosas, viví muchas cosas muy pesadas en relación al negocio, porque cuando está la pandemia yo tenía un año y meses de haber abierto. Ujú, O sea, yo abrí en 2018, en agosto, y luego 2019 corrí completo. Para el 2020 ya estaba la pandemia, había que cerrar todo. Y luego, pues es obviamente no la responsabilidad de renta y todo. Pero a lo mejor increíble o no, se acomodó absolutamente todo. La persona que me apoya, o sea, con la cuestión del local, es una persona divina, una persona increíble. Entonces hubo mucha gente que me apoyó, ujú. ustedes aquí, todo, o sea, recibí mucho apoyo de mucha gente para que eso sobreviviera. Pero claro, ¿no? Pues como todos los negocios en pandemia, nos quedamos súper endeudados, sacar a flote otra vez porque sobrevivimos y estaba totalmente quebrado el negocio. Entonces fue como volver a iniciar, pero pues ahora sí que cuando inicia uno un proyecto así a lo mejor no con todo el dinero es pesado. Ahora, después de una pandemia que había cero personas, que yo me quedé sin ningún usuario, sin ningún atleta, para volver a iniciar. Pero también eso ya lo había hecho. Entonces dije, pues, chingue su, vamos a volver a iniciar, o sea, vamos a darle y si esto no da, no, apunta en 6 meses, yo cierro. Ujú. Y sí, en 6 meses otra vez nos llenamos y fue cuando dije, pues sí, a darle. Y bueno, hablas de los retos y Sky actualmente pues ha participado en competencias regionales, estatales, nacionales, ahora llegando el año pasado a una competencia internacional. ¿Cómo te sientes al ver pues frutos y todo este tipo de niveles a los que has llegado con Sky?
Pues súper feliz, o sea, primero es muy, cuando uno está ya en este punto, siento yo que siempre es bueno hacer retrospectiva de cómo iniciar, porque a veces uno en un punto avanzado se le olvida cómo inició y uno quiere más y subir, pero a mí me ha funcionado mucho el estar recordando siempre cómo inicié para disfrutar de esos momentos de decir, wow, ya llegué a un internacional y disfrutar cada momento, cada etapa de crecimiento, porque es la verdad que antes del internacional yo era así como que, ay, pues, como que de cierta manera minimizaba un poco el trabajo que se había estado haciendo, pero ya ahora digo, no, o sea, es algo pues muy bueno porque a diferencia de otras academias, otras escuelas, yo inicié de cero niñas, o sea, yo como cualquier así, burdamente, ¿no? Como cualquier puesto de comida, llega uno, lo pone y esperando que alguien llegue y pruebe, ¿no? Y que alguien confíe en lo que tú haces y en tu trabajo. Y eso fue lo que hice. O sea, yo monté el negocio sin ninguna niña. Después de la pandemia fue pues cuando tuve una niña inscrita, que ya la tenía desde antes de pandemia y fue la única que regresó. Bueno, dos fueron las que regresaron. Y desde entonces pues seguir como valorando esos esfuerzos, esa no minimizar ese tipo de decir, no, pues ya llegamos a un internacional cuando teníamos una niña. O sea, un internacional fue para nosotros un gran reto, un gran logro, porque de cero niñas a llegar a un internacional y llevar 50 asistentes a Colombia bajo tu cargo. O sea, fue una locura, fue una locura porque para mí era la primera vez que yo salía, era la primera vez para las niñas y para los papás para muchos que salían del país, que tomaban un avión, que entonces fue una experiencia muy bella, hubo de todo, hubo enojos, hubo este risas, hubo estrés, lloramos, yo lloré mucho con mis niños, pero se logró y la verdad que fue una experiencia pues súper satisfactoria. ¿Y cómo es vivir una competencia? O sea, llámale Wow. regional, internacional. ¿Y cómo es vivirla? O sea, porque tú vas como asistente y pues sí ves todas las rutinas, muy bonito, aplaudes, pero desde el punto de coach, de entrenador, de... Hay gente que me dice, qué padre, viajas todo el tiempo, te la pasas, pero no, yo esos días no duermo nada, ¿eh? Nada, sí. O sea, esos días yo no duermo, descanso muy poco, porque claro, al ir, en este caso, hablando del internacional, pues era, eh, pues es una logística muy grande, porque es que todos los papás lleguen o sea, sanos y salvos al destino, que lleguen con bien, que no se retrasó ningún vuelo, o en este caso a una de mis niñas le cancelaron el vuelo, entonces tuvimos que esperarlos y estar ahí monitoreando cómo estaban, cómo le hacían. Entonces, uy, fue pesadísimo, pero es como muchos sentimientos encontrados, porque a la vez sientes mucho miedo, sientes mucha presión, sientes mucho estrés, porque me dicen, ay, ¿qué tanto te va a estresar ser entrenadora? Y dice uno, ay, no, si supieras, ¿no? Yo porque es tu expectativa como entrenador, más la expectativa de los papás, más la expectativa de los alumnos y que al menos yo en mi caso, mi servicio es que todos se la pasen lo mejor posible, que todos disfruten, que todos tengan esa misma pasión por el deporte dentro de la competencia. No, no es simplemente llevar y, bueno, ¿saben qué, papás? Cada quien por su lado, chicos, cada quien por su lado, no. O sea, yo en mis viajes organizo actividades de integración con papás, actividades de integración de papás atletas, como equipo, para que esto más que una experiencia deportiva sea una experiencia de unión, porque te aseguro que, y lo puedo asegurar, o sea, muchos papás aprovechan esos viajes, esos internacionales para conocer y para tener un acercamiento con sus niños, porque a lo mejor el trabajo no los deja o a lo mejor no está tan dado el tiempo para que viajen, ¿no? Así. Y los viajes son como que los momentos en los que el papá
toma. Entonces yo tengo esa responsabilidad de decir, lo tienen que pasar lo mejor posible, claro, siempre y cuando estemos enfocados en la competencia, pero pues sí tener esa parte de responsabilidad. Y en el internacional, ¿ustedes fueron el único equipo mexicano o había otro? No había más, había otro de León, Guanajuato, y había otro, pero era dance, o sea, no era cheer. Ok. Entonces iba como que en otra división, pero éramos nosotros y otro equipo más. Bueno, y viendo todo lo que has alcanzado en estos años, ¿qué sueñas para ti y para Sky en los próximos años? Pues muchísimo más crecimiento eh, atlético. Atlético me refiero no en número de gente. A mí me ha costado muchos años aceptar que mi servicio no es para toda la gente, que mi servicio es para un perfil de personas. Entonces, pues quiero como dar más a conocer. Obviamente me gustaría que a lo mejor a través de mí o a través de Sky conocieran más de la filosofía que nosotros tenemos como empresa. Eso me gustaría mucho. Obviamente, como todos los entrenadores, ¿no? Pues viajar al mundial, hacer que tus niñas sean seleccionadas mexicanas, pero creo que también dar a conocer tu servicio de una manera más amplia, por ejemplo, que el proyecto que nosotros estamos haciendo con los chicos especiales Ujú. es un proyecto que pues, en pocos lugares se ve, es muy raro. Entonces, conocer más ese proyecto, que, que hubiera más conocimiento de las maneras en las que nosotros entrenamos y cuidamos a los Ujú. chicos, porque creo que eso es un tema pues muy delicado en todos los deportes, ¿no? O sea, el tratado, cómo tratas a los atletas, el cómo te diriges a ellos, cuidarles ya ahora su paz mental junto Ujú. con su entrenamiento es algo que no todos hacen. Entonces, pues como dar a conocer que hay establecimientos seguros para ellos, establecimientos seguros para los papás en que ellos se sientan cómodos de que sus hijos están siendo tratados bien. Y por último, Brenda, comparte la información de Sky, dónde te pueden encontrar, qué servicios brinda. Pues Sky es una academia deportiva, porra, gimnasia, danza aérea, ahorita ya gimnasia artística, que es lo que acabamos de meter nuevo. Nosotros estamos en Chihuahua, Chihuahua, aquí en Heroico Colegio Militar 4110, ahí en la misma acera del Tecnológico de Monterrey. Una calle antes, de hecho. Bueno, Es, dos, ¿no? sí, ahí sobre Sí. la misma Ujú. avenida, ahí Sí. estamos para que vayan y entrenen. Atención a todo el público, bueno, niños, adolescentes. Niños, adolescentes, adultos, con o sin discapacidad, porque somos una academia inclusiva. Perfecto. Entonces aquí igual les voy a estar compartiendo un banner con todas las redes sociales y datos de contacto. Claro que sí. Brenda, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y esta plática tan agradable. La verdad, te repito, o sea, desde bastante tiempo era así como que, voy a decirle a Brenda y qué bueno que sí se pudo dar y fue una Ay, plática sí. súper amena, ¿eh? Sí, súper lindo y muchas gracias por el espacio, por poder compartir un poquito de lo que es este deporte. Y ya les dije, pues sigan todas las redes sociales de Sky y de Coscas. Vean el TikTok que vamos a hacer ahorita de material extra. Te agradezco que te hayas quedado hasta aquí. Sígueme también en YouTube, en Spotify. Comenta si te gustó el video. ¿Qué otras cosas te gustaría saber acerca de pues todo lo que es el mundo de la porra, ¿no? Nos vemos. Bye.